Entonces, bueno, podemos comenzar con el compañero Alejandro, que veo que ya tiene un rato levantada la mano. Muy Alejandro amable, Mijos, muchas ¿no? gracias. Mil disculpas. Bueno, agradecido por los datos que ha proporcionado mi estimado, le agradezco de todo corazón. Solo tengo una duda, mi estimado. Tengo una duda. Es, ¿por qué, por qué ahora el hispano, digo, el hispano que vive en ese sector ahora, habla en tercera persona de su propia civilización, haciendo alusión como que fue algo extranjero y no lo toma como propio de sí, que, por ejemplo, que Cortés y quedó ahí, bueno, sí, Cortés le fue mal, y obviamente tuvo que regresarse a la península, eh, porque todavía seguían buscando la ruta para hacia China, sí, que eso es lo que buscaban, la ruta comercial hacia China, pero mi pregunta es por qué el hispano de allá todavía le cuesta hablar en primera persona de que esos fueron, esos son los conquistadores, esos son los propios de su civilización, y seguimos y todavía se sigue hablando en tercera persona de, no, los españoles, o sea, como que, no, como que los hispanos de esa zona están desconectados o no se apropian de eso y como que lo ven como un relato, no sé, de los hermanos, un cuento de los hermanos Grimm, por ejemplo. Entonces, mi pregunta va Sí, por ese lado, ¿por qué no se sí, apropian de eso y siguen hablando en tercera persona de sí mismos? Muy amable y mil disculpas. comprendo, claro que sí, Alejandro. Mira, en mi caso, por hacer esta labor de revisión, yo hablo de ellos como personajes de la historia, ¿no? Aquí, pero sí hay un punto muy importante que creo que es el que entiendo de lo que se le conoce como el etos cultural, es decir, con qué tú te autoadscribes, perdón, o cómo tú te identificas a ti mismo. Entonces, aquí hay, bueno, hubo toda una labor, social, ¿no? De construcción del Estado mexicano y de la nación mexicana, precisamente para separarse de ese pasado hispano. Y bueno, y eso a través de la educación pública, ¿no? Aquí en México, después de la Revolución Mexicana, pues hubo toda una labor de, de alfabetización, donde pues había una interpretación de la historia bastante tendenciosa, donde precisamente se buscaba borrar, ¿no? Borrar esa parte del pasado virreinal, pero incluso también quitar a un lado los aportes indígenas. Entonces siempre se habla en el discurso histórico, ¿no? De ellos, ¿no? Y también en el etos cultural mexicano, en la autoadscripción. Digo, hablo en términos generales, porque obviamente, bueno, los mexicanos se podrán autoadscribir de muchas maneras, ¿no? Pero en términos generales, me parece que la identidad en algún momento concibe a lo mexicano como algo distinto tanto a lo hispano y como algo distinto a lo indígena. Y aquí es donde vienen muchas confusiones, ¿no? Porque de alguna manera, no precisamente por ese error, ¿verdad? De no adoptar ese etos hispano y ese etos de las tribus nómadas o de los pueblos mesoamericanos, etcétera. Bueno, entonces realmente muchas veces no conocemos el valor de nuestras aportaciones. Eh, no sé, pienso que asociaciones como estas, pues es la labor que están emprendiendo, que ese cambio cultural empiece precisamente a reivindicar más estas aportaciones, estos valores culturales y que eventualmente pues adoptemos, ¿no? En cuestiones más generales ese etos hispano y este etos de nuestra región también para referirnos a nuestros antepasados como nosotros, ¿no? Y no tanto como ellos. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta, Alejandro. Sí, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, entonces seguimos con, le cedemos la palabra al compañero Ángel, que desea hacer una pregunta. Muchas gracias, Ramí.
Bueno, Eric, felicitarte por tu exposición, por la forma en que lo has contado, ¿no? No solamente hay mucha gente que sabe de historia, pero no todo el mundo sabe transmitir y yo creo que tú nos has transmitido varias ideas muy importantes, ¿no? Y bueno, y mi pregunta va referente a lo que has comentado de ANZA, ¿no? La verdad es que no sabía que ANZA había nacido ahí en Sonora. Oñate sí, ¿vale? Oñate sabía que había nacido en Zacatecas, en el actual México. Y es un poco, la pregunta es un poco también reflexión, ¿no? Eh, Veo que a los españoles también nos pasa cuando vamos, bueno, cuando se van al País Vasco, a Cataluña, que hay una parte de los hijos o de los nietos de los que ya han ido ahí, pues como que se adaptan a esa cultura y como se olvidan de su cultura, digamos, eh, del resto de España, de donde es, de Extremadura o de Andalucía, o a lo mejor se sienten hasta más hasta nacionalistas, ¿no? Cuando sus abuelos o sus padres, digamos que no habían nacido que habían nacido en otra parte de España, que no es precisamente Cataluña. Yo veo un paralelismo también con Estados Unidos, ¿no? Y entre México y Estados Unidos, ¿no? Se ve que se percibe que en la segunda o tercera generación el idioma español se pierde, ¿no? Y es un elemento básico, es un elemento de cualquier cultura, es el idioma, ¿no? La base cultural de cualquier país es el idioma. En este caso, España y México compartimos afortunadamente el mismo idioma, pero vemos como que se pierden, no sé si es por... Y bueno, no sé los motivos exactos por los que se decide perder, pero es una realidad, ¿no? Yo veo eh, que hay, digamos, como que un vacío cultural, ¿no? Cuando llegan allí no hay un enlace a sus raíces mexicanas o a sus raíces hispanas, cuando los primeros que llegaron, como tú bien has comentado, fueron los hispanos, ¿no? Los antiguos españoles, que hoy serían mexicanos, porque si han nacido en Sonora o en Zacatecas, serían mexicanos al fin y al cabo. Entonces, no sé, como si fueran, yo lo que percibo es que si utilizamos el idioma, el concepto latino, así decirlo, es como si fueras extranjero en Estados Unidos, pero si utilizas el término hispano, tú eres descendiente no solamente de españoles, sino de mexicanos también, de Anza, de Oñate, no eres extranjero ya, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra cultural empieza por sentirse orgulloso de tus orígenes mexicanos, de tus orígenes hispanos, y sentirte orgulloso de aquellas personas que poblaron o que exploraron aquellos territorios que hoy forman parte de Estados Unidos y hay muchos mexicanos que están viviendo en ellos, ¿no? Entonces yo lo percibo como que en el momento que tú te consideras hispano, tú ya no eres extranjero en ese país porque los Anza, los Oñate, estuvieron ahí mucho antes que los anglosajones, ¿no? Que el inglés, que el español estuvo ahí antes que el inglés. ¿Tú qué opinas? Bueno, curiosamente, esos territorios que eran parte del virreinato de la Nueva España y que ahora es políticamente Estados Unidos, es donde más hispanos hay, ¿no? Y también, curiosamente, cuando tú dices hispano en Estados Unidos, no entran los españoles, ¿no? Es algo bastante curioso, ¿no? O sea, los hispanos generalmente se refieren a los latinoamericanos, a los hispanoamericanos. Los españoles son europeos para ellos, ¿no? Entonces, ahí también, en Estados Unidos empiezan a desvincularse de su cultura de origen. Y bueno, lo que pasa también, o lo que yo percibo que pasa bastante con los hermanos de allá, que les llamamos nosotros, a veces les llamamos chicanos, ¿verdad? Que ya son la segunda generación de mexicanos allá en Estados Unidos, es de que tienen estas dos influencias culturales muy fuertes, porque muchas veces los papás no aprendieron el inglés, porque la verdad es de que si tú vas a esos territorios que, como te digo, fueron de la vieja Nueva España, ¿no? A Texas, a Arizona, a Nuevo México, a California,
tú te puedes mover perfectamente en círculos sociales donde no necesitas hablar inglés, o sea, no necesitas aprender el idioma inglés, ¿no? Entonces, muchas veces la primera generación que emigró, pues debido a todas, ya sabemos, ¿no? Nuestras crisis políticas, económicas, sociales, etcétera, bueno, que emigraron hacia aquel país del norte, no se vieron en la necesidad de aprender el inglés. Entonces se siguen moviendo en ese entorno. Y los hijos que ya fueron a la escuela desde la primaria, que ya se mueven en otros entornos, entonces sí se ven forzados a aprender el inglés, que es el idioma con el que hablan. Entonces ellos, siento yo que viven como que en esas dos culturas, ¿no? En casa tienen que hablar español y en la calle tienen que hablar inglés. Entonces, no sé qué tanto se esté perdiendo realmente el uso del español, pero también cuando aquí a Sonora vienen muchos, sobre todo a Puerto Peñasco, que está a 1 hora de la frontera y que es la playa que más cerca les queda a las personas del sur de Phoenix. Entonces, pareciera ser que les cuesta un poquito de trabajo hablar en español porque no es el que usan habitualmente en la calle, sino que es el que usan nada más el idioma que usan nada más en la familia, ¿no? Sin embargo, me parece también importante, ¿no? Reivindicar también los valores de la cultura hispana en esas sociedades para que precisamente vieran tanto, pues con orgullo, ¿no? Que vieran la utilidad también de comunicarse mejor en este idioma y mantener también precisamente pues esta cultura. Y que, como te digo, que actualmente ya sobrepasa a los afroamericanos como el principal grupo cultural que hay en Estados Unidos, ¿no? Digamos que la minoría más grande son los hispanos. Creo que a Jorge tenía la mano levantada hace tiempo, pero no sé cómo vayan lo orden. Disculpen. Ahí el moderador que nos diga. Yo puedo hablar. Bueno, mira, el que seguía en la lista es el señor Jorge, que ya desde hace rato lleva pidiendo la palabra. Pero puedo hablar sobre este tema que no sé cómo te llamas, México, antes de México, ¿cómo te llamas? Perdón. Eric G. Cárdenas. Sí, es que sobre lo que dices, Eric, yo difiero un poco con lo que comentas, ya que si no mal recuerdas, pues Estados Unidos tomó este territorio ya porque pues no había población. La población pues era cazadora recolectora. Entonces, cuando los estadounidenses le piden habitar esas tierras a cierto presidente del siglo XIX, él permite y no recuerdo el nombre de este inglés que lleva casi 2,000 habitantes y es por eso que fue tan fácil perder esta tierra. Recuerdo que los tejanos pues se levantaron, ¿no? Primero y pues ya por eso Santa Ana dio por perdida el territorio, porque más que nada eran anglosajones los habitantes. Entonces, ya cuando comienzan a repoblar los mexicanos, fue ya hasta el siglo XIX, XX, cuando hacen este programa de bracero, cuando invitan a la mano de obra barata a repoblar este territorio. Es lo único que iba a decir, gracias. Sí, bueno, como anotación, digo, para un poco abonar también este tema, efectivamente hay el ingreso de población anglosajona, sobre todo a la parte de Texas. Esto lo permite el primer presidente de México, que fue Guadalupe Victoria, es decir, no el emperador Iturbide, sino Guadalupe Victoria. Y esto lo hace por presión del embajador de Estados Unidos, Poncet, ¿verdad? Para precisamente que Estados Unidos reconociera a México como una nación independiente. Y aquí fue una especie también de engaño hacia el gobierno mexicano, porque se les decía que eran irlandeses católicos los que iban a poblar este territorio y que se iban a adaptar a las leyes mexicanas. Y en realidad estaba llegando más población de la que debería llegar. Sí estoy de acuerdo, ya dirán que eran territorios muy alejados, que no estaban tan poblados como obviamente los territorios en el centro del país. Sin embargo, ya había poblaciones establecidas, como les digo, desde el siglo XVII, desde
desde hace más de 200, 300 años, como Santa Fe en Nuevo México, ¿no? Las mismas misiones que se establecieron en San Antonio, en esos pueblos de Texas, incluso también, como les decía, en el lado de California, ya había villas donde propiamente la gente estaba viviendo. Una vez que sucede todo este conflicto de la independencia de Texas, que viene luego la guerra, o más bien invasión de Estados Unidos a México, entonces a la población mexicana, ¿no? Pues obviamente de herencia hispana, se le permite quedarse ahí, pero se le quitan todos sus derechos, ¿no? O sea, no se les dan los mismos derechos que a los americanos. Tienen que se les quitan sus haciendas, se les quitan sus terrenos, y algunos deciden quedarse y algunos pues deciden venirse para territorio mexicano. Efectivamente, no era de las zonas más pobladas del país. También era una zona muy descuidada por los líderes del centro de México, pero bueno, a fin de cuentas sí había ya propiamente dicho poblaciones, ciudades, etcétera, tanto desde el tiempo de la Nueva España como desde el tiempo de pues, las pocas décadas que duró como en México independiente. Pero bueno, digo, actualmente hay más y más mexicanos allá en esos territorios, ¿no? Ok, entonces sigamos por el orden del chat que sigue el señor Jorge Corral. Adelante, señor Jorge. Sí, buenas tardes, buenos días, según donde estén ustedes. Yo vivo en Arizona, actualmente estoy en El Paso por el fin de semana, y tenía una pregunta para Eric, también agradecerte por, por la plática. Eh, ¿Cuándo es cuando tú consideras que termina la conquista, y si crees que hubo una continuidad después de la independencia, o cuál fue la evolución de la conquista, o si todavía está vigente, si todavía crees tú que está vigente, o si simplemente terminó con la independencia? Muy interesante la pregunta, Jorge. Pienso yo que son varias etapas, ¿no? Como te decía, termina una conquista militar de Mesoamérica, luego viene este proceso de ir a colonizar los territorios del norte, que terminan, por ejemplo, ¿no? Pues tú que eres de Arizona, terminan con el establecimiento de las misiones del Padre Quino, allá, pues allá en algunas en el sur de Arizona, como la de Tumacácori, como la de San Javier de Bac, y aquí del lado de Sonora, pues como la de Tubutama, que es otra vez la imagen que tengo acá atrás. Y ese proceso viene concluyendo hacia mediados del siglo XVIII, ¿no? Hacia finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, 1712, ¿no? Hacia esos años donde se establecen esas misiones. Ahí termina, ¿no? Una segunda etapa, que es la etapa de misiones, y luego viene la otra etapa que, como les digo, es la expansión hacia la Alta California, que ya es de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Pienso que podríamos decir, ¿no? Que cuando se está independizando la Nueva Inglaterra y cuando se está colonizando la Alta California, es donde termina un periodo, ¿no? Termina un gran periodo, porque empiezan entonces todos estos movimientos independentistas que, bueno, el primero el de Estados Unidos, ¿no? Que se separa de la metrópoli en Europa, y que eso va de alguna manera a influenciar, o también pues cuando viene la Revolución Francesa y que Napoleón toma España, pues también vienen todos estos, ¿cómo se dice? Estos procesos tan complejos de las llamadas independencias de América, ¿verdad? Entonces, bueno, pero creo que ahí, como bien lo dices, no se detuvo la conquista, porque ya como naciones independientes, tanto en Argentina continuaron con la expansión hacia la Patagonia, ¿verdad? Aquí en el caso de Sonora, pues tengo yo un video sobre los Seris, sobre los Comcac, donde era un territorio que para mediados del siglo XIX, gracias a las nuevas tecnologías de bombeo, pues empiezan entonces a colonizarse ahora estos territorios del desierto de Sonora. Y bueno, viene, claro, ahí ya no le toca a la cultura hispana, pero obviamente viene toda la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, ¿no? Donde durante todo el siglo XIX pues vienen escapando todos estos grupos indígenas, estos nativos desde el medio oeste, ¿no? Desde la parte central del continente norteamericano, y que van escapando de la expansión precisamente de los norteamericanos, ¿no? De los estadounidenses ya propiamente dicho. Y bueno, entonces eso vendría siendo otro, ¿no?
otra extensión de ese proceso ya con naciones independientes, y tenemos los casos que se dieron hace un par de generaciones, ¿no? Con estas tribus del Canadá también que se les llevaban a estas escuelas, no me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? Las border schools, algo así, donde se les, pues había un proceso donde se les quitaba de sus familias y eso, ¿no? Ahora, aquí me parece interesante este tema porque los procesos que se dan, como les digo, en una expansión imperial con algunas características antiguas, totalmente integran a los pueblos nativos, ¿verdad? O sea, buscan que haya, o sea, se da ese mestizaje, ya sea que se busque o que se dé de manera natural, cuando muchas de los procesos de colonización, como la expansión de los Estados Unidos, pues no se da eso, ¿no? Se da más bien un proceso de exterminio, de aniquilación. Aquí sabemos, por ejemplo, que grupos de los apaches, aunque venían, por ejemplo, entre Arizona y Sonora, aunque eran parte de la tribu Chiricahua, había muchos renegados o muchos sobrevivientes que venían desde los Grandes Lagos escapando del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y que se unían a los apaches y se convertían en saqueadores de pueblos. Bueno, no sé si les gustan los westerns o las películas de vaqueros, pero bueno, estos apaches, ¿no? Que saqueaban los pueblos en Estados Unidos y también en el norte de México, porque eran pueblos que habían perdido todo, sus tierras habían sido tomadas, su familia había sido masacrada, ¿no? Ellos estaban escapando de la expansión norteamericana. Aquí en Sonora se capturó por ejemplo, al famoso indio Jerónimo, al Apache, ¿verdad? Para después ser, ahora sí que extraditado a los Estados Unidos. Entonces, bueno, pienso que en este último proceso de conquista fue todavía mucho más violento y donde no hubo esta interacción cultural como lo hubo siglos atrás. Me parece que esa podría ser una visión que te podría brindar. Pero podría ser también que México estuviera de alguna forma, después de su independencia, dándole continuidad también a un proceso de conquista con muchas tribus con las que hubo conflictos posteriores a la independencia. Sí, a lo mejor comprendo lo que dices de que pues hubo precisamente estas guerras con otros grupos indígenas, la famosa guerra de castas, la guerra contra los yaquis también acá, bueno, la guerra de castas de los mayas en la península de Yucatán, la guerra contra los yaquis acá en Sonora, pero me parece que estos procesos ya no los podemos ver como una expansión de un imperio, de una nación o de una cultura, ¿no? Sino que me parece que responden más a conflictos de interés por un territorio que ya se encuentra, donde ya se encuentran establecidos grupos humanos, ¿no? Muy bien. Entonces, y pues bueno, y ya como último, no sé si haya algo más por conquistar. yo creo que ya se acabó prácticamente. No, actualmente la visión, digo, después de muchas experiencias, por ejemplo, a los pueblos del Amazonas, hay pueblos que, bueno, a lo mejor a la gente de allá de América del Sur me podría decir un poco mejor, pero ya la postura es ya ni siquiera, a veces se dice, bueno, hay que llevarles medicinas o hay que llevarles algo, ¿no? Un poco de desarrollo, etcétera, pero ya se dice, no, mejor dejarlos ahí, porque muchas veces el intentar, ¿verdad?, aculturarlos o llevarles un beneficio muchas veces sale contraproducente, ha salido contraproducente para muchos de los últimos pueblos que quedan todavía digamos, sin estar en contacto, sin estos procesos de conquista o colonización. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ok, entonces les doy la palabra al siguiente, que es el señor Antonio, que hizo unas preguntas. No sé si desea que yo las haga o si el señor Antonio está dispuesto a decírselas a usted. Bueno, en vista de que no responde y ha dejado aquí la pregunta, se la diré, y dice: a finales del siglo XVIII, España llegó a fundar dos ciudades que todavía existen en Alaska,
Córdoba y Valdés, por temores del avance ruso en la zona. ¿Cuán intensas eran las relaciones del virreinato con Rusia? La verdad, sobre ese tema no tengo tanto conocimiento. Sé que, sé que se veía como una amenaza la expansión zarista hacia el continente americano y que por esa razón también en algún momento Estados Unidos hizo esa negociación de adquirir Alaska, ¿verdad? Y sin embargo también estamos hablando de una etapa del Imperio Español donde había entrado ya en una decadencia, ¿verdad? Entonces ya la presencia que tenían esos territorios tan alejados ya no era como había sido en sus inicios, ¿no? Pero sí, digo, exploraron, y es algo también de lo que no se habla mucho, ¿no? De que los exploradores españoles llegaron hasta esas tierras en el norte del continente americano, que llegaron hasta Oceanía, ¿verdad? Hasta Indonesia, o sea, todas las expediciones que hicieron los españoles es algo de lo que muchas veces no se cuenta en la historia. Mi papá te está buscando. Hey. Muchas Entonces, bueno, no sé gracias. si haya más preguntas. Veo que el compañero Ramírez también, no sé si gusta tomar la palabra. Buenas tardes, noches. ¿Me escuchan todos? ¿Sí se me escucha? Sí. Perfecto. escucho. Yo quería abonar un poquito al tema. Pues primero que nada, yo también sabía de algunos enfrentamientos o algunos choques que se habían dado en California entre rusos y hispanos. E incluso por ahí hay un documental del mismo History Channel que aborda sobre un matrimonio que hubo entre un embajador ruso y una hija de un hacendado hispano. El interés que tenían los rusos por California eran unas foquitas que había ahí por las pieles. También otra cosa que yo tengo de presencia hispana en Estados Unidos es que ellos ya tenían ciudades hasta Salt Lake, Utah. Hasta ese punto yo era donde yo más abarcaba la presencia hispana en Estados Unidos. Y ya después algo que sí me choca mucho de Estados Unidos es esto de la ida al salvaje oeste, ¿no? El salvaje oeste cuando iban por oro, por las pepitas de oro de California, que es el cuarto yacimiento más grande, era el cuarto yacimiento más grande de oro del mundo. Y es que ellos lo presentan como un desierto inhabitado, así como dice la compañera Yadira. Pero yo tengo entendido totalmente lo contrario. Yo tengo entendido que hubo una rebelión en Taos. Yo tengo entendido que hubo matanzas en California. Yo tengo entendido que el primer presidente o gobernador de Texas en Estados Unidos, que era Charles Bent, se le cortó el cuero cabelludo. Y esto eran hispanos, no eran propiamente navajos ni indígenas, eran hispanos que ya habían adoptado esta forma del escalpe, ¿no? Y este es el fin triste de Charles Bent. Entonces hay toda una serie de movimientos de mexicanos, de hispanos en el norte, que a veces no son comentados también por la historia de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, de niño, yo me acuerdo de la imagen, se me viene a la mente del Bugs Bunny, ¿no? Viajando al salvaje oeste con su mascarita de vaquita. Pues sí, así es como ellos lo enseñan y hablando con otros amigos de Estados Unidos, pues precisamente ellos piensan esto, piensan que los hispanos éramos una especie de opresores en esta parte del norte y todo lo contrario, nosotros acá tenemos también la historia de los dragones de Cuera, que también habían hecho grandes incursiones allá a Estados Unidos. Entonces es como omitir muchos aspectos de la historia del virreinato y también propiamente de México. El hecho de decir, a veces cuando argumentan pueblos estadounidenses que ahí no había nada, que ahí era salvaje, que ahí estaba despoblado y que pues son los estadounidenses los que empiezan a poblar ahí. Yo tengo entendido al contrario que es con las primeras partes de la revolución industrial que el estadounidense por medio del ferrocarril ya puede hacer estos viajes al norte de México y empezar a comerciar
hasta llegar a un punto en el que los mexicanos ya obtienen más productos de Estados Unidos que del propio México, por lo mismo de los avances tecnológicos que ellos estaban teniendo en su época. Y yo sí siento también, que también lo comentaban por ahí al principio, que los hispanos en Estados Unidos también ya están generando esto, algo nuevo, ¿no? Que ya no es propiamente mexicano, ya es algo también como que poco a poco se van formando su propia personalidad, poco a poco se van forjando una cultura ya, digamos, propia. Y yo estoy así como muy a la expectativa de cómo se forma esta cultura hispana en Estados Unidos, cómo chocan con otras culturas también a veces. Podríamos decir los cholos, ¿no? Que aquí en México eran pues los pandilleros y todo eso, pero pues ya de repente uno ve que hay cholos en Tailandia, hay cholos en Japón, hay cholos en Oriente, ¿no? ¿Por qué se dio esto? Pues más que por el choque de mexicanos con tailandeses, el choque de mexicanos por ahí con japoneses, que van absorbiendo y también aportando, ¿no? A la cultura de, digamos, culturas urbanas, grupos sociales pequeños, pero que van todos siendo como una especie de pasos, pues, para esa formación de una personalidad cultural propia que es del chicano, que nosotros en México pues ya reconocemos. Un chicano no es lo mismo que un mexicano, él tiene sus propias características culturales, digamos. Sería todo. Sí, así es. Sí, ahorita también que lo anotabas, precisamente eso que es parte de la mitología de los Estados Unidos, del salvaje oeste, pues porque pues ellos despoblaron esa parte, ¿no? O sea, los primeros avances del ejército norteamericano era precisamente para despoblar todos esos territorios. Aquí en Sonora vive un grupo indígena que se le conoce como los Kikapú, en la Sierra de Sonora, en la parte de Bacerac. Ellos no son originarios de aquí, ellos precisamente vinieron huyendo desde la zona de los Grandes Lagos y se establecieron aquí en la Sierra de Sonora, ¿verdad? A lo mejor reconocen estos aspectos culturales que se conocen como los atrapasueños, ¿no? Que provienen de esas tribus de allá de los Grandes Lagos. Entonces los Kikapú, escapando de todo este proceso de exterminio, pues llegaron a establecerse hasta estas tierras donde ya no fueron más perseguidos, ¿no? Entonces sí tenemos que entender buena parte de la historia de estos territorios, porque muchas veces si nada más vemos la versión que nos cuentan desde el norte, pues queda demasiado incompleta y pareciera ser que no, que no es relevante, ¿no? También para completar toda la historia, ¿no? Y también, pues gracias Ramírez, porque es cierto, ¿no? También surgen nuevas culturas, ¿no? Nuevas aportaciones en aquel lado y cada día me parece que los hispanos en Estados Unidos están tomando un papel más fundamental en esa sociedad, ¿no? Se hacen más presentes cada día en los Estados Unidos. Entonces, no sé si haya más preguntas. Perdón, tenía el micrófono en silencio. Paso a tomar yo la palabra porque nuestro anfitrión tuvo unos problemas y tuvo que dejarnos. Entonces, hay una pregunta que yo quería hacer. A Jorge Corral, ¿se te olvidó bajar la manita o tienes una segunda pregunta? Esa es una. Y también les quería decir que por estos motivos es que les pedimos que escriban en el chat, porque en el chat es más fácil para nosotros mantener el registro de quién sigue, quién preguntó primero y todo eso. Y sin más, le doy la palabra a Antonio, que tiene una segunda pregunta para hacerle al maestro. Adelante, Antonio. Sí, yo quería un poco, aprovechando que don Eric es un estudioso de la historia del virreinato y de esa parte de México, a mí siempre me ha intrigado un poco el proceso que llevó a cabo o que produjo la creación de la Capitanía General de Guatemala y por qué no fue parte de una vez del virreinato de la Nueva España como una gobernación per se, porque tuvo que hacer esa separación. No sé si usted ha estudiado esa particularidad o tiene alguna respuesta o algún ensayo acerca del por qué esa división, por qué la creación de la Capitanía General de Guatemala aparte del virreinato de la Nueva España. Sí, las capitanías eran territorios de administración principalmente militar.
Es decir, eran territorios que se consideraban especialmente complejos y especialmente de difícil acceso, y por lo tanto se establecían esas capitanías donde se requerían acciones militares más directas y donde el proceso de administración propiamente del virreinato y que se daba en otras regiones no se podía consolidar de la misma manera. La verdad es de que, bueno, todos las divisiones políticas, ¿verdad? El estatus que tenían los diferentes territorios es algo bastante complejo de explicar, pero bueno, en suma, ¿no? Era una manera en la que se tenía un control más directo en esos territorios que eran precisamente las capitanías, ¿verdad? Por lo demás también, tengo que mencionar, ¿no?, que el virreinato aglomeraba lo que eran varias provincias o varios reinos, ¿verdad? Donde en cada uno pues había sus instituciones administrativas, es decir, había un reino de la Nueva España que abarcaba pues el centro del país, un reino, por ejemplo, de la Nueva Galicia al occidente, el nuevo reino de León, etcétera. Y todos esos reinos pues estaban vigilados por el virrey, ¿no? Por otra institución. Entonces no debe confundirse, por ejemplo, el virreinato de la Nueva España, que era desde Cuba, ¿no?, las islas del Caribe, lo que es prácticamente México actualmente y un poco más, y las islas Filipinas. Ese era lo que estaba administrado desde el virreinato, y aparte había un reino de la Nueva España, ¿no?, que era esta aglomeración de reinos que le rendían cuentas también al virrey. Entonces, en ese sentido, como te digo, territorios especialmente complejos, de difícil acceso, que requieren otras más acciones, pues había otros estatus que en el caso de las capitanías eran de más, de corte más militar. Había un capitán general, había un capitán general, no un gobernador, como en el caso de los otros reinos, ¿no? O sea, podemos decir, don Eric, que esa zona, Guatemala, como que era un poco más inestable o difícil de pacificar que el resto, que México, que la Nueva España. O sea, había más belicosidad en Guatemala que en México. Sí, de alguna manera sí, sobre todo la zona esta del Petén, ¿no?, donde sigue habiendo todavía más rebeliones, y donde incluso aquellos que no se establecían en las ciudades españolas, se iban y se refugiaban a la selva, ¿verdad? A la selva del Petén. Y bueno, caso curioso, ¿verdad? Uno de los departamentos de la Capitanía de Guatemala, que era el de Chiapas, decide al momento en el que Guatemala ya no quiere estar en el Imperio Mexicano y ya no quiere estar en la República Mexicana. Cuando se hace este cambio, bueno, la parte de Chiapas sí decide quedarse del lado de México. Entonces tenemos parte de la antigua Capitanía de Guatemala en el actual territorio mexicano. O sea, de alguna manera los nativos de Guatemala eran más rebeldes, más difíciles de pacificar que los mexicas. Pienso que en un principio sí, y después también debió haber sido alguna cuestión de mantener un poder local, ¿no?, de los poderes fácticos locales, que ya no querían rendirle cuentas a alguien más, ¿no? Okay, muchas gracias. Que en el caso de Guatemala, así fue, ¿no? Incluso también cuando se separa Centroamérica, es también una cuestión de los poderes locales que deciden formar sus propios países fuera de lo que fue el Imperio Mexicano en sus inicios y de lo que después cambió a la República Mexicana. Muchas gracias, maestro. También quiero recordar a Alejandro que le recomendamos que escriban acá en el chat que quieren pedir palabra para que yo pueda saber exactamente quién la pidió antes que otra persona. Y me toca a mí, entonces quería hacer primero un comentario y luego una pregunta. Me llamó la atención que mencionara a los indios jicapúes, porque ellos también habitan en el estado de Coahuila, de donde soy oriundo. Y lo que a mí me llamaba la atención era que ellos tienen un libre tránsito entre fronteras. Ellos pueden pasar a Estados Unidos o pasarse a México sin ningún problema. Y eso es algo que, no sé, cuando yo era niño que aprendí de los jicapúes, me llamó mucho la atención, porque yo pensaba, nosotros mexicanos tenemos que hacer todas estas aplicaciones y esto y tal, y ellos no importa dónde hayan nacido, con que sean jicapúes tienen libre tránsito. Y la pregunta que tenía era sobre qué es lo que está en su fondo, qué es esa iglesia, o sea, cuál es el contexto histórico de su foto. Muchas gracias. Esta es la... Sí, veo que también comentan, Jonathan, sobre Jerónimo.
efectivamente, pues son nombres españoles, ¿no? Los apaches ya habían estado en contacto con los misioneros, entonces sí, algunos ya habían sido bautizados. También tenían el acercamiento con la religión católica, ¿verdad? Digo, estoy viendo las preguntas del chat donde decían que si hablaba español y se declaraba católico. Y bueno, efectivamente, pienso que más por una cuestión legal, por una cuestión de enfrentar la ley del lado mexicano y la piedad católica fue que se declaraba también, era más conveniente, ¿no? Declararse de esa manera, pero bueno, finalmente pues lo pedían en Estados Unidos. Al final, en estas cuestiones que pasaban en el siglo XIX, lo trajeron en diferentes shows, ¿no? De circenses, ¿no? De circo, mostrando cómo habían capturado a este apache, ¿verdad? Que había pues que había sido el azote de esta región entre Sonora y Arizona. Pero bueno, también dato interesante, ¿no? Otro de los líderes apaches, que era José, a él le preguntaban en inglés, ¿no? Que cuál era su nombre, ¿no? Bueno, esa es la historia que a mí me platicaron, que le preguntaban cuál es su nombre y él decía Joséis, o sea, no sabía hablar, no pronunciaba bien en inglés, o sea, le decía en inglés, what's your name? Y decía Joséis, Joséis, ¿no? Quería decir, ¿no? Entonces, el norteamericano entendía Cochise y actualmente Cochise, ¿no? Es el nombre que se le da tanto a un departamento, a un county allá en Arizona, ¿no? Y también a esta figura histórica se le conoce como Cochise, que era uno también de los líderes apaches que estaban en este conflicto entre las dos fronteras, ¿no? Y bueno, efectivamente los Estados Unidos, bueno, en algún momento tuvo que reivindicar precisamente a estos grupos indígenas, de tanto reconocerles algunos de sus territorios como las reservaciones, ¿no? Como también saber que algunos cruzaron al lado mexicano para salvarse, o de que los territorios de algunos, como en el caso de aquí del desierto de Sonora, de los Tohono O'odham, o malamente conocidos como los Pápagos, su territorio quedó en medio de los dos países cuando se hizo el Tratado de la Mesilla, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene que reconocer, ¿verdad? A estos pueblos, y precisamente por eso a los Tohono O'odham, ¿no? A los Kickapoo, y no sé si a lo mejor a los Cucapá u otros grupos indígenas también les da este libre tránsito entre los dos países. Entonces, sí, eso ahorita es bastante interesante. También acá, por ejemplo, en Arizona, son los únicos que pueden tener casinos, ¿no? En las reservaciones de los grupos indígenas, por ejemplo. Les han dado algunos privilegios, de alguna manera tratando de resarcir estas guerras que tuvieron a finales del siglo XIX, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pero, sí. ¿Nos podría dar información sobre su fondo, sobre la foto que tiene? Claro, sí, claro. Esta es la iglesia de Tubutama. Esta la inició la construcción los jesuitas y la terminaron los franciscanos. También, como sabrán muchos de ustedes, se expulsan a los jesuitas a finales del siglo XVIII, en 1767, y toman su lugar los franciscanos. Entonces, lo interesante de esta iglesia de Tubutama es de que es un estilo barroco, pero bueno, o sea, es un barroco del desierto, ¿no? Aquí a las tribus, que principalmente eran ópatas y también Tohono O'odham, a las tribus del desierto, que de la vida nómada, pues se les tiene que llevar a las misiones a enseñarles la construcción, la arquitectura, los estilos artísticos. Entonces, bueno, este estilo de barroco, pues es el esfuerzo que hicieron los misioneros, ¿verdad? Con los trabajadores nativos que vivían en las misiones para levantar estos templos, ¿no? Entonces vale mucho la pena visitarla acá en Sonora. Muchísimas gracias, maestro. Paso a dar la palabra ahora a Santiago para que haga su pregunta. Santiago, ¿estás por ahí? Si puedes pasar a hacer tu pregunta. Buenas noches. Sí, justamente ya lo había escrito por el chat. La consulta era, ¿cuál fue el papel de la masonería en el proceso de independencia de México? Ok.
Sí, ahí tengo en el canal un video sobre el primer presidente de México, que fue Guadalupe Victoria. Y donde precisamente, bueno, ya la historiografía actual, perdón, ya ha podido leer esos documentos donde efectivamente hay una participación fundamental de las logias, del rito escocés y de la logia yorquina, ¿verdad? Que apoyaban a uno o a otro bando político, tanto, bueno, a liberales o a conservadores, ¿no? Entonces, me parece que si hacemos un análisis sobre este tema, bueno, podríamos entender algunas de las cosas que sucedieron, por ejemplo, en la historia. Lo que ahorita les comentaba de que Guadalupe Victoria permitió la entrada de colonos anglosajones, pues fue por presión de estos grupos, ¿verdad? De estos grupos de la masonería y por presiones extranjeras. También el hecho de haber adquirido las primeras deudas con los bancos británicos también se podría interpretar como la presión que ejercían estos grupos. Y bueno, sabemos que esta deuda que inició con el nacimiento del país, pues la seguimos arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, que fueron deudas que se adquirieron con los bancos británicos con muy malas condiciones, ¿no? Donde se pagaban interés un año y al otro año se duplicaban. Y bueno, ahí también digo, hay una falta de conocimiento de los líderes mexicanos, hubo una falta de conocimiento en cómo funcionaban esos sistemas, esos esquemas financieros o cómo negociarlos, pero también a la vez pues hubo precisamente estos abusos que se cometieron también por parte de esas instituciones financieras y que fueron, bueno, empujados, ¿no? por las influencias que tenían estas sociedades secretas en ese entonces, actualmente sociedades discretas, diríamos, ¿no? Pero pues han tenido un papel bastante importante en nuestra política desde el principio. Muchísimas gracias, maestro. Paso a dar la palabra ahora a Alejandro para que haga su pregunta. Oh, muchas gracias. Mil disculpas nuevamente. Tenía una duda. Claro. ¿Cómo reaccionó Nueva España cuando fueron llamados a las Cortes de Cádiz? Tengo entendido que muchos o algunos de los representantes que se fueron a Cádiz cuando Napoleón invadió, mejor dicho, cuando las tropas de Napoleón estaban cruzando para Portugal y obviamente comenzaron todo el desastre en 1808. Nueva España reaccionó con fidelidad a la monarquía, ¿sí? Entonces me gustaría preguntarle cómo fueron la reacción o cómo fueron las elecciones para las Cortes en Cádiz y posteriormente si todavía o se mantiene alguna enseñanza que cuando se gritaba en Nueva España era abajo el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe y viva el rey Fernando VII. No sé si todavía eso se sigue explicando o se sigue enseñando. Muy amable. Ya. Mira, en la historiografía nacional no se ahonda mucho en la cuestión de las Cortes de Cádiz. La Nueva España fue quien presentó más diputaciones de fuera de la península, pero pues esta es una cuestión más de la cantidad de población que había en la Nueva España, ¿no? Y efectivamente había una lucha entre aquellos que bueno, había, por ejemplo, científicos, ¿no? Había destacados políticos, parece que gente, bueno, de Coahuila hubo participaciones importantes, de Durango, ¿no? Que fueron allá a las Cortes de Cádiz. Y y había grupos también más conservadores que no querían ese paso, ¿no? Hacia la mayor representatividad, hacia la mayor autonomía que proponían las Cortes de Cádiz y que buscaban más apegarse al sistema conservador. Es decir, que no buscaban un cambio en la sociedad. Es decir, las élites locales buscaban que todo siguiera igual con el sistema absolutista, mientras había otros que efectivamente buscaban ese cambio a través de las Cortes, quienes, no obstante, bueno, fueron en 1813, perdón, se juran las Cortes de Cádiz en la Ciudad de México. Y aquí hay un dato interesante que mucha gente no conoce,
pero el nombre oficial de la plaza, lo que fue la Plaza Mayor de la Ciudad de México, que es actualmente el Zócalo, el nombre oficial es Plaza de la Constitución, no por la Constitución mexicana de 1924, ni 54, ni 17, sino por la Constitución de Cádiz, ¿no? A partir de, porque ahí se juraron también, ahí se juró la Constitución de Cádiz, ¿no? En la Plaza Mayor. Entonces, hasta la fecha, el nombre oficial hace referencia a las Cortes de Cádiz, aunque pues la mayoría de la gente no sepa este dato, ¿verdad? Hubo insurgentes como el caso de Morelos o el caso de Vicente Guerrero, que decían que no se le había dado el trato correcto a los diputados novohispanos y que por eso ellos preferían la creación de su propio Congreso, del Congreso de la Anáhuac en su momento, o por eso ellos preferían separarse directamente de la metrópoli. No obstante, bueno, hubo otros grupos conservadores que no querían que entraran en función esta constitución, sobre todo pues con el levantamiento de Rafael del Riego, ¿verdad? Entonces también por eso se aceleran los movimientos independentistas en el caso de la Nueva España, ¿no? O sea, no es que haya habido una sola postura, sino que el mismo fenómeno que fueron las Cortes de Cádiz pues ocasionó también luchas de poder entre los grupos, sobre todo de criollos aquí en la Nueva España. Bueno, y finalmente las élites, ¿no? Algunas élites religiosas, económicas, políticas, y el mismo Agustín de Iturbide, pues tratando de evitar esas reformas que venían, pues inician este proceso de separación también. Y bueno, dato curioso, ¿no? La monarquía, el primer imperio mexicano se decretó como una monarquía moderada, donde querían que viniera a gobernar el mismo Fernando VII. Una vez que vino obviamente la negativa por parte del rey de España, entonces ya se le pide a Iturbide que es el primer emperador. Pero en un inicio se quería que siguieran esas autoridades de allá de la metrópoli. Muy amable. Pero me llamó la atención algo que sí. he encontrado datos, por ejemplo, que sí, la primera constitución mexicana es considerada la Constitución de Cádiz. Puede que esté errado mi apreciación y lo que he encontrado por varios autores. Pero me ha llamado la atención que en México, bueno, en lo que era Nueva España, todavía cuando se comenzaron a dar las revueltas, se gritaba, claro, obviamente era en contra de Napoleón Bonaparte y su ejército, pero a la vez gritaban loas a la Virgen de Guadalupe y gritaban loas al rey Fernando VII. Ahora, yo he estado intentando entender al caso de Morelos, porque Morelos tomó el proceso de secesión que sufrimos, que afectó a Guayaquil, sobre todo acá, a lo que vendría a ser posteriormente el Ecuador, luego de 1830, es que Morelos tomó el puerto de Acapulco, ¿sí? Y con eso estranguló la economía de los guayaquileños, porque Guayaquil vendía mucho cacao, mejor dicho, su mercado principal era Nueva España con la venta del cacao. Entonces, he intentado entenderle a este personaje. Dentro de su concepción, dentro de su percepción de estos personajes, ¿cómo lo están tratando? ¿Como padres de la patria o como traidores a su civilización? Muy amable. Bueno, Morelos aquí se le conoce como el siervo de la nación, ¿verdad? Digamos, en la historia oficial. Es cierto lo que dices de que al tomar estas partes del sur, no nada más el comercio con Guayaquil, como mencionas, o con Lima, digamos, en Sudamérica, ¿verdad? Sino también ahí definitivamente se termina la ruta de la nao de China, ¿no? Del galeón de Manila, termina precisamente con esas acciones de separación que hacen los insurgentes. Y bueno, finalmente, José María Morelos buscaba también en el Congreso de la Anáhuac, en los sentimientos de la nación y en la primera carta que iba a ser la fundación de la nueva nación americana o de Norteamérica, separada de España, ¿verdad? Pues él también menciona que se proscriba la esclavitud, ¿no? Que se eliminen las leyes de privilegios, que haya mayor equidad. Entonces, como te digo, en la historia nacional, por esas acciones, ¿no? O por esas ideas, se le considera como el siervo de la nación,
¿no? Si lo vemos desde un punto de vista más objetivo, ¿verdad? Pues con esas acciones insurgentes, una vez que se capturó a Hidalgo y que seguía en la lucha en el sur, Morelos, bueno, efectivamente se acaba, ¿no? Viene totalmente la crisis de la América Española. Así como lo menciona, se bloquea el acceso a los puertos, los caminos se vuelven súper peligrosos, se acaba con el comercio y aparte de las guerras, pues viene una serie de crisis económicas de las cuales nuestro país no se va a recuperar durante varias décadas, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista más objetivo, bueno, fueron personajes que no supieron de alguna manera negociar con otros grupos, ¿no? Con otros grupos de poder en pro de que se mantuviera la dinámica económica, el bienestar social, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista, hubiera sido los objetivos del Congreso de la Anáhuac y los objetivos de las Cortes de Cádiz eran bastante similares. No obstante, por luchas ideológicas, por luchas políticas, pues nunca se llegaron a un acuerdo, ¿no? Y también, bueno, dato interesante, uno de los, Morelos era cura, entonces no tenía descendencia directa, ¿no? Pero uno de sus hijos reconocidos peleó en contra de Benito Juárez en el bando de los conservadores, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que sí hay que quitarles este halo de héroes, ¿no? A estos personajes históricos para analizar un poco mejor, más a detalle, la historia y realmente cuáles fueron las implicaciones, ¿no? que trajeron todos esos sucesos, estas luchas, realmente a la sociedad mexicana, al pueblo mexicano pues de ese entonces y las repercusiones hasta la actualidad. Muchas gracias, maestro. Estas últimas preguntas han estado muy densas, creo que se pueden hacer ponencias de ellas en sí mismas. Creo que sí. Antes de dar paso a las siguientes preguntas, le quería preguntar a usted, maestro, ¿cuántas preguntas más? Porque sé que ya lo retuvimos bastante tiempo y también sabemos que su tiempo es valioso. ¿Cuántas preguntas más antes Se me está yendo muy rápido. No sé, le daremos espacio a 3 preguntas. Vale, gracias. Pues doy paso entonces a Vicente Linares para que haga su pregunta. Vicente Linares, ¿te encuentras por ahí? Bueno, voy a pasar a leerla. Vicente Linares escribía: ¿qué tipo de información o enseñanza histórica le dan a los alumnos mexicanos respecto a la época de la colonización y mestizaje de una nueva raza en los libros de texto? Bueno, tengo varios compañeros mexicanos acá, no sé qué tan de acuerdo estén conmigo, pero el virreinato es una etapa histórica que, aunque representa la formación de nuestra identidad, del idioma, gran parte del desarrollo histórico de nuestra nación como mexicanos, no se enseña prácticamente nada, ¿no? O sea, creo que cuando entramos no me acuerdo si era 3er o 5.er grado, algo así, se dice, pasaron 300 años, se hicieron catedrales, ¿no? Y llegó la Inquisición y bueno, los españoles oprimieron a los mexicanos y después de 300 años cansados del yugo español, empezamos a liberarnos, ¿no? Básicamente es lo que es como que el mensaje en general que se da en la educación oficial. Entonces, bueno. Sí. Es que yo soy docente Digo, ahorita de educación básica en secundaria. Y a partir de 2017 en los nuevos planes y programas de estudio ya se dejó la historia positivista y memorística. Y ahora créanme que está muy bonita, los libros están hechos por historiadores. Justamente se lanzó apenas este año una convocatoria, también se metieron a hacerlo también puros historiadores. Y créanme que estoy muy contenta de dar clases, porque, por ejemplo, en primero es Historia Universal de secundaria. En segundo es Historia de México prehispánico y virreinal, o sea, se toma todo un ciclo escolar para prehispánico y virreinal, y en tercero para México independiente. Y entonces, en esos 3 años, los niños hacen una UCA, es Unidad de Construcción y Aprendizaje, donde ellos abarcan temas de su interés. Ejemplo, yo enseño el virreinato
pero si al niño le interesan los perros, entonces él va a hacer un trabajo de los perros en el virreinato. Ellos son unos historiadores chiquititos. La verdad es que está muy bonito ahorita el plan y programa de estudios. Pues qué gusto, porque no nací en mis tiempos. Tampoco en los míos. No, sí, ahorita ya está muy cambiado. De hecho, desde preescolar también están viendo historia, pequeños como antes, pero sí se les explica, pues ya no como antes, ¿no? Que los españoles malos, los blancos malvados, ahora ya es como nosotros somos pues una conclusión de todo. Y bueno, yo tengo un hijo de un africano, y también les enseñan mucho esta forma de, pues, de que no nada más hay indígenas y europeos, también hay africanos, hay asiáticos, desde muy pequeñitos. Muy bien. Sí, Jonathan, es que veo una aclaración ahí en el chat donde dicen que Rafael del Riego obligó a restaurar la constitución gaditana y no el absolutismo monárquico. Sí, es a lo que me refería, ¿no? O sea, de que cuando las élites novohispanas vieron que venían reformas que les iban a limitar sus privilegios, entonces mejor prefirieron separarse, ¿no? Separarse de España, ¿no? Entonces, bueno. Gracias por la aclaración. Y también a Yadira por el aporte. Pues doy paso a Antonio y creo que es la última pregunta la que él tiene y con eso cerramos la conferencia. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, en realidad eran varias dudas que me surgieron después de escuchar a don Eric en las últimas intervenciones acerca de, por ejemplo, cuando él usa el término metrópoli. A mí me hace siempre mucho ruido que en nuestros discursos nosotros usemos ese término, porque metrópoli etimológicamente quiere decir madre de ciudades. Entonces siempre recuerda a una relación colonial, es decir, tenía territorios explotados cuyas riquezas eran acumuladas en una madre de ciudades, en una ciudad más grande, como hacían los ingleses, cuya metrópoli era Londres, y explotaban todas sus colonias, o hacían los franceses, cuya metrópoli era París, y explotaban todas sus colonias como Haití. En cambio, en el caso hispánico, en el mundo hispánico, no ubico, o al menos me parece que el término metrópoli no inserta bien, porque no existía una gran ciudad que acumulara todas las riquezas de otros territorios. Para la época del siglo XIX, la ciudad más grande, si no me equivoco, no era tal vez Nápoles o Sevilla, pero Madrid no era muy grande. Entonces, podría ser la pregunta, ¿hasta qué punto es conveniente o justo aplicarle a la relación entre Nueva España y España, o entre los territorios de ultramar o los reinos de España, esa nomenclatura o esa categorización colonia-metrópoli que es muy aplicable al imperio inglés o el imperio francés? Claro. Sí, tienes mucha razón. No es la misma relación, ¿verdad? Que hay en esos otros imperialismos de otras potencias europeas. Fíjate que en los documentos históricos sí se hace referencia a veces a una metrópoli, ¿no? Sí se hace referencia que las autoridades radican pues en la península ibérica, en España, ¿no? También se hace esa diferencia entre, bueno, España y las Indias. En algunas ocasiones sí en los mismos documentos de la época, en algunos documentos históricos, sí se encuentran esos conceptos. Pero me parece bien la observación, Antonio, para precisamente matizar y hacer esa diferencia de que no se confundan los procesos, en este sentido, los procesos de conquista, los procesos coloniales, los procesos de mestizaje, etcétera, que hubo del lado hispano a los que hubo en otras potencias europeas, ¿no? Entonces, aunque se utilicen, bueno, aunque uno podría utilizar uno u otro concepto, sí me parece interesante lo que planteas de revisarlos, ¿no? Para definir cuáles son las características de uno, cuáles fueron las características de otro, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos con el discurso
de los otros, ¿no? De los que dicen, no, pues es que llegó la Inquisición y se adueñaron del oro y no sé qué. Y en realidad no lo vemos desde nuestro propio discurso, donde decimos, bueno, y hubo aquí un desarrollo cultural, hubo un gran desarrollo de ciudades, ¿no? Hubo un gran desarrollo social entre la mezcla de los diferentes grupos étnicos, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente sería buena idea. No sé qué otra nomenclatura utilizarías tú para referirte a la capital imperial o para referirte Bueno, al yo usaría la que ellos metropolitano. usaban, las cortes, porque ¿qué es lo que Ok. pasa? En la metrópoli inglesa es una ciudad, es Londres, y allí se acumula no solamente el poder político, Ujú, sino también comprendo. el poder militar, el poder cultural. En cambio, en el mundo hispano parece ser que no había ese lugar donde se concentraba todo el poder. Es una contradicción decir, no, España era la metrópoli, porque metrópoli en esencia es una ciudad, y España no es una ciudad, es un conjunto territorial y grande donde hay muchas ciudades, y obviamente el rey está en una ciudad, pero el poder económico está en otra parte, y el poder cultural seguramente en otra, o sea, está más bien disperso. Y esa es otra característica que me llama poderosamente la atención al comparar la manera en que estaban arregladas las cosas con los ingleses y los franceses y la manera en que estaban arregladas las cosas con con nosotros, los españoles, que es esa ausencia de una concentración, una ciudad que concentre todo. Aquí había más bien una dispersión, donde, no sé, tal vez sería una especie de protofederalismo o algo así. Pero en cuanto al término, creo que deberíamos usar el término que usaban ellos, la corte, la corona. La corte, ok. Sí. No sé si puedo hacer Muy otra bien. pregunta, Jonathan, en relación a eso. Rapidito, rapidito. La- no, está rápido, porque como mencionó la nao de China, que dejó de operar en 1800, Creo que fue 14, ¿no? cuando tomaron Acapulco, mi pregunta es la siguiente. Eh, Entiendo que la nao de China tiene una fuerte influencia comercial en la economía, no solo de Nueva España, sino de también Europa, España e inclusive de Estados Unidos. Me parece entender que había había productos que llegaban hasta las colonias. ¿Puede darse el caso de que la interrupción de la nao de China en 1814 haya impulsado o haya justificado que luego, a la larga, Estados Unidos, buscando el acceso al mercado oriental, al mercado asiático, un poco para no perder la conexión comercial con China, se haya atrevido a ir hacia el oeste en busca de la conexión con China? ¿O eso más bien es irrelevante? No, definitivamente Estados Unidos estaba buscando ampliar sus posiciones geopolíticas una vez ya como potencia mundial. Y bueno, algunos de los territorios a los que él tenía la mira, como sabemos, ¿no? Cuba, Puerto Rico, acá en el Caribe, y allá en Asia, pues pertenecían todavía al Imperio Español en ese entonces, ¿no? Ya para mediados del siglo XIX. Entonces, pues le tiene que hacer la guerra, la guerra a España para quedarse con esas posiciones estratégicas, ¿verdad? Sí, sí, claro que tiene que ver con lo que buscaba Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos no los denominó estados, ¿no? O sea, los filipinos nunca se volvieron ciudadanos americanos, los puertorriqueños hasta la fecha tienen esos conflictos de tener ciertos beneficios, pero no son ciudadanos norteamericanos. Y bueno, ya sabemos también que los cubanos fueron relegados durante todo el tiempo que estuvieron bajo la administración de Estados Unidos. Entonces, ahí propiamente ya empieza su proceso de colonización Estados Unidos también, ¿no? Muchas gracias, maestro. Gracias, don Eric. La Gracias. pregunta del cierre ya le toca a Ramírez. Muchas gracias, maestro Eric. Hace poco estuve participando en un streaming, más propiamente de político de izquierda, y ahí se comentaba acerca de esta celebración de los 500 años de la resistencia indígena. Entonces nos estábamos planteando la resistencia indígena como tal. Por ejemplo, si me lo preguntan a mí, pues la resistencia indígena se da a través de 3 o 4 movimientos dentro del virreinato, y después sigue existiendo esta resistencia conforme la misma república avanza, les va quitando tierras, los desplaza, hay un montón de cosas, pero la sociedad mexicana como que entiende esta resistencia indígena como algo que
todo indígena, habido y por haber, está en resistencia, Entonces, como que me lleva a plantearme, ¿no? Hasta dónde aborda la resistencia indígena, si realmente existe, cuál es la manera correcta que como mexicanos y como hispanos deberíamos de abordarla. Por ejemplo, si somos hispanistas, pues bien podríamos decir que podríamos defender que a los indígenas se les den las tierras que el rey les concedió, porque cuando se viene a la república, por ejemplo, acá en Michoacán, se les quitan tierras después de la independencia. Entonces, todo esto es así como a contrario sensu de, oye, si realmente nos estábamos liberando de España, ¿por qué entonces los indígenas pierden tierras ante la llegada de la nueva república que supuestamente es de mexicanos, ¿no? Entonces, yo no entiendo a veces el gobierno cómo aborda esto de la resistencia indígena y cómo deberíamos abordarlo nosotros, ¿no? Como ciudadanos mexicanos y como hispanos en general. Este concepto de la resistencia indígena. No sé qué opinión tenga al respecto. Sí, me parece un concepto que más que ayudar polariza a la unidad del país, a los problemas sociales que enfrentamos, ¿no? No sé, en lo personal es como una especie de placebo, ¿no? O sea, dice, no, si están en resistencia y por lo tanto, bueno, como están en resistencia no hay apoyos ¿no? en actividades productivas, no hay apoyos en desarrollo social, no hay una integración para que mejoren su calidad de vida, ¿no? O sea, como que se me hace que es una manera de justificar la situación en la que están muchas de las regiones indígenas. Ahora, bueno, en cuestiones culturales, la verdad es de que los grupos indígenas, desde el momento en el que hubo el contacto con los europeos, empezaron a adoptar patrones culturales, características culturales de los españoles, ¿no? De las personas que venían del otro lado del océano. Como antropólogos o bueno, como historiadores sabemos que mucho de lo que consideramos actualmente los sistemas de cargos en las comunidades indígenas, las autoridades tradicionales, las festividades son de origen castellano, ¿no? Son de origen católico, muchas de las ceremonias que tienen, ¿no? Muchas de la manera en la que manejan su gobierno tradicional no tienen un origen propiamente prehispánico, ¿no? Sino que tienen un origen de los primeros años de la época virreinal. Entonces, efectivamente ahí de qué resistencia estaríamos hablando, ¿no? Y bueno, efectivamente a lo largo de la historia hubo movimientos importantes. Hace rato mencionaba un poco sobre la guerra de castas, ¿verdad? En Yucatán, donde hubo la creación, ese podría ser un ejemplo, donde hubo la creación de un liderazgo central, de una especie de estado maya central que se enfrentó contra estos habitantes yucatecos que por poco toman la ciudad de Mérida. Ese podría ser un ejemplo de una guerra propiamente de los mayas, de un grupo indígena en contra de un grupo étnico que percibían como diferente, ¿no? Que era la gente avecindada principalmente en Mérida. Ahora, en un principio también ocurrió la guerra del Mixtón, por ejemplo, donde hubo toda una confederación de tribus chichimecas, ¿no? En lo que es actualmente entre Jalisco y Zacatecas, que se rebelaron y que tomaron la primera fundación de la ciudad de Guadalajara, y que el mismo virrey Mendoza tuvo que ir al frente de guerra, y fue donde perdió la vida ¿cómo se llama? Pedro de Alvarado, ¿no? Ahí en la guerra del Mixtón. Entonces, esa podría ser un ejemplo de una confederación, propiamente un ejército organizado solamente de indígenas buscando precisamente esa resistencia contra la presencia ajena. Pero bueno, fuera de estos casos aislados, ¿no? Que en su momento se resolvieron a través de negociaciones, a través de conflictos, etcétera. Bueno, en realidad no hay una situación, considero yo que no hay una situación constante, ¿verdad? De resistencia ante la cultura hispana, ante la cultura mexicana. Por otro lado, me parece que hay un gran mestizaje, una gran interacción, etcétera. Entonces, yo creo que lo que sí hay que atender, ¿no? Son algunos de los problemas sociales que hay en las regiones más apartadas de nuestro país. Eso sí que sería, o sea, más allá de denostar la presencia de
de los españoles y la importancia que ha tenido para la cultura mexicana. Más allá de eso, pues había que atender realmente los problemas reales, los problemas de fondo que tienen esas comunidades apartadas, ¿no? Eso me parece que sería mi visión sobre las cosas, sobre este tema, ¿no? Y bueno, finalmente, como te digo, no es un concepto que ayude mucho a esta creación de bienestar, de paz, etcétera. Muchas gracias, maestro. Muchas Gracias. gracias por la plática. Yo ya se lo dije por el chat, pero se lo reitero ahora. Yo soy suscriptor de su canal, un canal que me parece muy importante Gracias. porque además de abordar la visión mexicana, aborda también a veces conceptos de la historia española, del contexto español que se daban en la independencia, por ejemplo, y cosas que aquí generalmente casi nunca nos enseñan. Me parece importantísimo Claro. la labor que está haciendo su canal y lo felicito. Y pues aquí estamos. Muchas gracias. Y Muchísimas bueno, muchas gracias. gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Le doy paso ahora a Ángel Benzal para que nos ayude a concluir la presentación. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias también a Ramírez, que es quien edita luego los vídeos que se ven en el canal de México Hispano, es quien diseña esos carteles tan ilustrativos, y por supuesto a Eric y a su canal, ¿no? México antes de México, vamos a recordarlo, porque la verdad es que tiene una cantidad de vídeos para entender ese pasado común que tenemos todos los pueblos de Hispanoamérica, ¿no? Al fin y al cabo es la historia común, lo que pasaba en aquel momento en Zacatecas o en Ciudad de México, pues bueno, pues es lo mismo como si hoy pasara en Madrid o en Sevilla, ¿no? O en Argentina, ¿no? Y entonces, pues digamos que es un canal imprescindible para entender esa historia común y concretamente pues la Nueva España, ¿no? Pues muchas gracias, Eric. Animarte a que sigas subiendo vídeos con los que todos estamos aprendiendo mucho. Y bueno, pues esta es tu casa, el canal de RT Cavite, y en este caso las conferencias que estamos haciendo por el mes relacionado sobre todo con agosto, con la toma de Tenochtitlán que estamos haciendo la Asociación en México Hispano y RT Cavite. Pues muchas gracias, Eric, y paso la palabra a Jonathan. Gracias, Ángel. ¿Qué decir, maestro? Muchísimas gracias por su tiempo, por esta presentación muy interesante y porque se tomó el tiempo de lidiar con nosotros en las preguntas y respuestas. Como les dejé en el chat, su canal de YouTube se llama México antes de México y les dejé el enlace para que vayan a suscribirse. Lo que me gusta de sus videos, maestro, es de que añade bastante contexto y tiene una muy linda forma de narrar la historia, de modo que se siente muy ligero. Porque normalmente cuando uno está investigando historia tiene que estar traduciendo porque tiene que tener en cuenta el sesgo del que cuenta la historia, pero usted añade muchísimo contexto, lo que aligera el proceso de aprendizaje. Así que pues, sin más, les digo que vayan y se suscriban, es un excelente canal y nosotros a nombre de México Hispano le queremos dar las gracias y le voy a pedir a todos los asistentes que abran sus micrófonos para dar un aplauso al maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a México Hispano, eres de Cavite. Pues un gusto para mí haber platicado con ustedes. Como saben todos los que se dedican a la divulgación y a dar clases, el que más aprende es uno en este tipo de pláticas y en este tipo de proyectos. Entonces, muchas gracias y aquí estamos a la orden. Ojalá no sea la última vez y que nos podamos reunir para otros temas en el futuro.